La tercera temporada de The Old House ha dado su inicio y su respectivo final evidentemente. En este video en particular se destacará sus puntos positivos, negativos, flojos, desaprovechados y finalmente un dictamen si realmente este recorte en particular fue lo suficientemente satisfactorio como para ser considerado un final como tal, debido a que The Old House es una serie que está cargada de contenido, potencial entre otros factores. Sin mencionar el tópico de la decisión empresarial como producto de este recorte, quiero gratamente darte la bienvenida en el que exploraremos a partir de la crítica y opinión que se les ha dado a estas series en particular a lo largo de este canal. Muy buenas damas y caballeros, mi nombre es Gerson y damos comienzo. Inicialmente, The Old House siempre ha mantenido una calidad impecable en cuanto a continuidad y narrativa estamos hablando, cosa que peculiarmente en esta temporada, esta se recortó en 3 especiales, y cabe mucho decir que este garrafal e inesperado cambio no asentó ni direccionó adecuadamente al desenlace cuya ejecución no fue la que se percibió de dicha manera. Bien, el juntamiento de los 3 capítulos especiales dará un parecido a una película con 3 actos poco sosegados. No duda de que su opening es uno bien hecho a modo de esfuerzo en transmitir el final de la línea, pero a lo largo de este podemos hallar ínfimos detalles y curiosidades que pasan mucho por alto, el lore, el desentrañamiento más profundo de los personajes individualmente. Ejemplifiquemos, la temporada de la serie individualmente llega a alcanzar a los 21 episodios. Al tratarse de 3 especiales, si de un caso hipotético se está hablando, se pudo haber usado esos pequeños y curiosos momentos en poder dedicarles capítulos individuales, tales casos que podemos añadir, como el que Camila acepte el noviazgo y la orientación sexual de su hija, paradigma cuya identificación en teoría haría que dicha minoría aclame aún más la serie por tremendo fanservice que para ellos es necesario ver con tal de ver cómo evolucionaba a etapas la relación de Luz y Amity. Del mismo modo, hubiera sido curioso cómo se le pudo haber dedicado un capítulo para que cada uno de los personajes como Willow, Gus, Hunter tratando de adaptarse al mundo humano, o sus numerosos intentos de volver a las Islas Sirvientes. Luz es la protagonista y por ende ella se siente muy responsable por ser quien ha impulsado a Philip, es decir Velos, a convertirse en un poderoso brujo y monarca de un reino cuyos planes es el de drenar su magia, lo cual también hubiera sido muy interesante el modo en que explorarían la culpa de Luz, combinado con el alto paralelismo y semejanza a las complejas y estereotiposas etapas de la adolescencia, que bien se pudo hacer una ejecución doble de la que causaría una significancia en su evolución como personaje. Hunter y su conexión con Velos. Se sabe que este opening es un modo de transmitir al espectador que han pasado meses, tiempo suficiente en el que una parte de Velos estaría viviendo en él y tiempo más que suficiente para estudiar a sus enemigos, quienes estropearon sus planes. Hunter es un personaje muy interesante que se le dio su debida participación en este, puesto que Hunter apenas renunció a Velos como su mano derecha, más es un producto artificialmente biológico de este, lo que hace que el final de su travesía no esté tan sólida como parece. El final evidentemente es uno apresurado, se la percibe meramente como el de Gravity Falls, pero no se siente como un final auténtico como lo pintan en su tercer especial. La diferencia de este final con el de Gravity Falls es que en este pasó un sinfín de acontecimientos sin descuidar u olvidar la continuidad cuya esencia es la que le hizo identificar como serie, y las cosas que pasaron en su final son producto de consecuencias tanto positivas como negativas. En cambio, con The Old House, su final como tal es lo que desde un principio se suponía que tenían que transmitir, cuya extensión de la historia era menester para que dicho final en su certitud sea coherente y verosímil en su esencia. Es bien sabido que esta temporada está compuesta por 3 especiales que llevarían a ser el equivalente a las 3 etapas con las que se direccionarían narrativamente hablando, por lo que es sensato destacar los puntos más relevantes que se suscitaron a lo largo de esta travesía en particular. Como se ha mencionado de antemano, Luz fue parcialmente artífice de la ascensión de Philip o Velos como emperador de las Islas Sirvientes, más aún que ello sea la causa por la que no ha podido salvar a la segunda familia que llegó a considerar por toda su estancia en tal isla, y al momento de que ella y compañía regresara a la Tierra, decidiría con el regimiento de sus acciones decidir quedarse permanentemente en su mundo, la Tierra, lo cual a lo largo de toda esa exploración emocional a la que se somete, llega a ser a lo que mejor se pudo haber trabajado en la alegoría de las complejas y confusas etapas en las que el ser humano atraviesa cuando este está en la pubertad o adolescencia, lo que ayudaría a profundizar eficientemente su psique en lo convencional. El siguiente personaje al cual no es menester prescindir es el antes llamado Caballero Dorado del Emperador, cuya auténtica identidad es Hunter. Desde que se le empezó a darle más relevancia como personaje en pantalla, Hunter, como un clon de Velos, siempre se ha sentido confuso de quién se supone que debe ser, lo que lo ha conducido a buscar su propia identidad como individuo, misma que le ha llevado a estar donde estuvo en ese entonces, cosa que en los momentos en el que él es abierto sobre su vida de antaño, hubiera sido interesante el haber ahondado de su incidir del cómo fue convertido en la mano derecha de Velos. Su iniciativa
iniciación en el castillo, su primera impresión y recurrente relación con los líderes individualmente de sus aquelarres, entre otros factores que le impulsaron a ser un pupilo tan destacable y admirado por aquel que consideró una vez maestro. Personalmente, por lo general, he visto series de esta índole en las que las figuras paternas no destacan mucho cuando quieren probar su valía y utilidad propinando valor al contexto que acontece. Lo mismo casi pasa aquí, pero con el sutil detalle de darle su propia esencia e identidad como personaje. Me explico. Camila es madre soltera cuya viudez se provocó por la lastimosa pérdida de su cónyuge debido a un diagnóstico terminal, y desde ese entonces tenía que hacer un esfuerzo por cuidar a Luz en uno de los más frágiles y críticos momentos que un niño no acostumbra en experimentar a tan temprana edad, la pérdida de un padre o una madre, razón por la que ella ha permitido bajo su propia responsabilidad el que la pequeña Luz se desenvolviera tanto creativa como libremente, modalidad que ha repercutido magnamente en su rol de madre, razón por la que en sus sueños llega a reflejarse bastante cómo esa soga aprieta cada vez más su cuello, y para ello siente que apoyando a su hija en sus momentos más importantes sería necesario cuando Luz sintió más necesitar de ella. No obstante, dada la falta de tiempo, el cual pudo percibirse, es el que no se logra explicar ciertos hechos muy curiosos que resultaron ser clave en el regreso de las Islas Sirvientes. ¿Cómo es que hay sangre de titán en el mundo humano? Mejor aún, ¿cómo Velos pudo dar con su ubicación? Factores que se utilizaron para agilizar las cosas, pero con la desventaja de no poder explicar la razón por la que están en tales lugares, porque objetivamente, los amigos de Luz se encontraban en una encrucijada, en un callejón sin salida, que también, de no ser por Flapjack, cuyo hallazgo también resulta ser muy inexplicable pese a que Eda haya dejado ciertas cosas de su mundo al mundo humano. Ya saben que la caja de comentarios está abierta para que estas incógnitas sean respondidas. El segundo capítulo de la serie se sitúa bastante en la nueva Hetzai, cuyo régimen está dirigido secretamente por Kikimora, personaje que bien pudo evolucionar a modo de redención y crear su propia senda de vida sin trabajar para alguien que psicológicamente la agrede. Al tratarse más de un relleno, la villanía de Kikimora solo fue un elemento que se ejecutó para forzar el nacimiento del taliamigo de Luz, que por cierto es muy original en un sentido creativo, el que Willow nuevamente caiga en esa conducta atípica que radicó mientras se mantuvo ausente en el transcurso de la segunda temporada, haciendo que todo ese esfuerzo se fuera a la basura o al drenaje, lo que también fue un modo forzado para que el romance entre ella y Hunter despertara. Sí, justicia para los heteros. Hablemos de los archivistas como el coleccionista los ha llamado, por muy literal que sea su significado. Al tratarse de seres cósmicamente poderosos, el rol de ellos no se desveló completamente, pues aunque usted no lo crea, los archivistas, quienes son seres jerárquicamente superiores al coleccionista, funcionarían mejor como antagonistas finales para esta historia. Según la historia que quien redacta sobre estos seres, denota bastante que estos son observadores, preservadores de aquellas cosas que les terminan interesando. De igual modo, si han de considerar depredadores, acabar con ellos es menester absoluto para ellos, misma quien no se explaya lo suficiente sino hasta la tercera parte de esta historia, pero un poco. Desde un inicio plantearon la dinámica en las acciones del coleccionista. Es fácil juzgarlo mal inicialmente como un sociópata adicto a su capricho, ya que solo es un niño, un incomprendido. Tanto se refleja la edad que tiene que no posee una mentalidad maquiavélica cuando la mamá de Amity hizo un acuerdo con él con servirle ciegamente a cambio de no ser convertida en títere. Es más, con la debida traducción se logra extraer un poco más de información respecto a la naturaleza de estos peculiares seres, y es: si se entrometen en nuestros asuntos, limpiaremos el planeta y quemaremos el aire. No se sabe si estos seres son como lo pinta el coleccionista, no se sabe si en verdad son seres cósmicos que ven potencialmente el peligro que representan ciertos seres a los que consideran amenaza a un nivel universal, o son seres cósmicos hambrientos de control o destrucción de la misma, que van devorando de planeta en planeta, asimismo aniquilando primordialmente seres que representan para ellos una amenaza a un nivel personal. Del mismo modo, el coleccionista no logra funcionar como antítesis dado que es un niño, ni no es un prodigio, es carente de conocimiento e inteligencia emocional, es muy manipulable y encima es altamente inocente, lo que lo hace alguien muy incomprendido al no comprender lo que la vida y la muerte significa para los mortales. Por lo tanto, los archivistas funcionarían mejor como jefes finales, aunque Luz haya perdido ese rotísimo poder al final de la obra. Estamos olvidando que King es un titán de sangre pura y por ende él jugaría un papel enorme en la resolución de este conflicto, que bien puede solventarse con violencia o diplomacia. Todo dependería de la autora. Una de las cosas por las que el coleccionista no funciona como antítesis es el modo en que su autora decidió nerfearlo de tal manera que casi pareciera ante Velos tratando de controlar el cadáver del titán, puesto que hay que recordar que la magia titán es la que puede rivalizar los poderes de su raza. Otro énfasis que da por hecho ese dato es la manera en que perdió contra 3 simples mortales que al final hizo un berrinche.
Para concluir esta parte del video, quiero hacer énfasis en el nuevo poder que Luz adquirió luego de morir al sacrificarse por el coleccionista confiado por el poder que usaría para derrotar al nuevo Velos. Como se ha dicho, el coleccionista no es un ser maquiavélico como la autora quiso pintarlo desde un principio, sino el darle esa conducta de niño que todo humano tiene en toda dimensión, lo cual la muerte de Luz provocó en él el recibimiento de un golpe de realidad, comprendiendo en su más alta magnitud el verdadero significado de la vida y la muerte. Asimismo, comprender cuán efímeras son esos factores. Su encuentro con el titán es uno en que se desaprovechó bastante, tiempo suficiente para justificar el por qué obtuvo ese increíble e incontrolable poder que este le ha otorgado por ser buena con su hijo y el haberlo cuidado en su ausencia. Es más, en la batalla final, Luz no padeció de ese síndrome literario que las protagonistas o personajes femeninas padecen al ser dueñas de sus propias historias. Sí, me refiero al Mary Sue. La autora demostró por qué la serie se llama The Old House, porque ella está ambientada protagónicamente por tres personajes que al final se percibieron mutuamente como familia, que de la misma manera terminan esta travesía apocalíptica dándonos una de las mejores secuencias de animación, y la forma en que se decidió terminar con la fuerza antagónica que ha enturbiado las Islas Sirvientes por mucho tiempo. La tercera temporada de The Old House continúa expandiendo el fascinante mundo de fantasía creado en las temporadas anteriores, pero también presenta algunos desafíos narrativos. Una de las fortalezas de la serie es su capacidad para explorar temas profundos y complejos, y en este aspecto, la tercera temporada no decepciona al notar que lograron abarcar lo más relevante aprovechando el presupuesto y los recursos en su máximo apogeo. Sin embargo, algunos críticos han señalado que la tercera temporada parece tener un ritmo desigual. Algunos episodios se sienten apresurados, mientras que otros se toman su tiempo para desarrollar la trama. Esto desencadenó que la narrativa sea inconsistente y dificulte el seguimiento de la historia principal. Además, algunas subtramas secundarias podrían haberse explorado más a fondo, ya que a veces se siente más relegada en favor de la trama principal. En general, la tercera temporada de The Old House tiene momentos brillantes y emocionantes, pero también presenta algunas irregularidades en términos de ritmo y desarrollo de la trama. Aunque no alcanza el nivel de excelencia de temporadas anteriores, sigue siendo una serie que merece la atención de los amantes de la fantasía y la animación por su mundo cautivador y sus temas significativos. Soy SnowDeadman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga. Trabajo muy duro, como un esclavo, páguenme dinero. Clásico.